y se me combinó ahí un curso que tenía que dar para el gobierno del estado y pues ya surgió la dificultad, ¿no? Bueno, todo lo que me hizo favor de decir sobre mi currículum, pero pues aparte en mis tiempos libres soy perito para el Poder Judicial también, en sistemas de inocuidad, desarrollo organizacional, laboratorios de pruebas y seguridad industrial, ¿no? Esto lo hago principalmente porque me he encontrado que una de las funciones que yo hago es defender y proteger a las empresas con respecto a las leyes, ¿no? Con respecto a las dependencias. Entonces muchas veces no basta tener la razón, sino también tenemos que generar algún tipo de autoridad, ¿no? Entonces me metí en esos ramos. La plática que les voy a dar, pues es sobre un tema que todo el mundo habla de ello y nadie lo sabe explicar, y es como la calidad, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura en muchas empresas se ha convertido, pues es el foco de las empresas, porque mucho de esto tiene que ver con la actitud, y la actitud es un problema que tenemos fuertemente en las organizaciones. Uno de los aspectos importantes en las organizaciones son los valores organizacionales, y hablamos de higiene, hablamos de responsabilidad, hablamos de honestidad, y es ahí donde se ve reflejado en las organizaciones con las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura se enfocan a los hábitos. Voy a hablar en forma muy general, ¿verdad? Voy a hablar de los aspectos más importantes que tenemos que tener con respecto a las buenas prácticas. La industria tequilera es una industria atípica. ¿Por qué es atípica? Porque muchas veces las costumbres y los hábitos arraigados en el proceso de elaboración de tequila nos llevan a tomar decisiones que a veces no son las correctas. Entre ellas tiene que ver la higiene. No, es que en el tequila no hay microorganismos. O sea, ¿para qué la higiene si no hay riesgo microbiológico, verdad? Nuestro único riesgo pues es el químico, o a veces el físico, dependiendo de las condiciones que utilizamos para elaborar, ¿no? Pero en realidad la ley, pues ahorita, todo lo que es alimentos y bebidas, pues tienen que regularse por un código de higiene, un código de buenas prácticas de manufactura, procedimientos de limpieza también, que hay mucho tabú en la limpieza en cuestión de las plantas tequileras. Entonces todo esto hace que sea un comportamiento atípico, ¿no? A pesar de que es una bebida que las condiciones en las que se elabora habitualmente, sobre todo de la parte de la molienda, fermentación, ya la destilación es cerrada, ¿verdad? Pero en el envasado es donde tenemos el principal problema, ¿verdad? Entonces voy a dar un panorama general, primero para que entendamos lo que son esto de las buenas prácticas de manufactura. En las buenas prácticas de manufactura, si se fijan aquí en este triángulo, pues está algo que ahorita ya nos están exigiendo en todos lados, que es el sistema HACCP, ¿no? Análisis de riesgos y puntos críticos de control. Va al parejo con lo que son los procedimientos de operación estándar. Esos procedimientos de operación estándar son la forma en la que elaboramos la bebida, ¿sí? Obviamente tenemos todo el proceso de elaboración de bebida y cada uno de esos procesos es parte de los procedimientos de operación estándar. Luego viene la parte de buenas prácticas de manufactura, que es de lo que voy a hablar un poco, y paralelamente a las buenas prácticas de manufactura están los procedimientos de operación estándar de higiene y sanidad. Esos procedimientos de operación estándar de higiene y sanidad principalmente están basados en lo que es la prelimpieza, limpieza y sanidad. Prelimpieza es la remoción de toda la suciedad visible que podemos ver. Si es en húmedo se llama enjuague, si es en seco se llama barrer, sacudir, ¿sí? O aspirar en algunos casos. Entonces, el procedimiento de limpieza implica la aplicación y uso de detergentes. Y ahí es donde tenemos el problema, ¿no? En mucha de la industria pues no quieren usar detergentes. Y luego me he encontrado que luego andan anunciando, un día me van a demandar estos de Foca, Roma y todos esos, porque esos detergentes son para lavar ropa, no para lavar superficies. La naturaleza de la sociedad es la que nos dice qué tipo de detergentes tenemos que utilizar. Y hay detergentes que son alcalinos, materia orgánica, detergentes ácidos, materia inorgánica, o detergentes neutros, ¿no? Entonces todo esto de la detergencia es todo un caso.
Y después viene lo que es la sanidad. La sanidad es aplicar un desinfectante en una superficie. Si es una superficie inerte se le llama sanidad. Si es una superficie viva se le llama desinfección, aunque sea el mismo producto químico, ¿no? Entonces, tenemos un paradigma con respecto a la desinfección. Ya ven que las amas de casa con sus niños ahí cargan su gel. Y ese gel dice, no, pues en lugar de lavarle las manos, pues lo que vamos a hacer es zancochar la suciedad. Porque la gel lo que hace es inactivarse con la presencia de materia orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe ningún proceso que elimine el lavado de manos, ¿verdad? Entonces, si usamos la gel, al momento que se pone la gel y el niño tenía las manos sucias, pues nomás estamos zancochando. En dado caso que hubiera tenido alguna superficie limpia, con la gel homogéneamente ensuciamos todo, ¿sí? El proceso de lavado de manos es un proceso muy importante que ya lo exige la normatividad mexicana, ¿no? Entonces, en cuestión de los POEs, en cuestión de la limpieza, pues hay muchos tabús, ¿no? Entonces, es importante saber qué tipo de detergente voy a utilizar de acuerdo a la naturaleza de la sociedad. Es importante qué sanitizante o desinfectante voy a utilizar dependiendo de lo que yo quiero hacer, ¿no? Hay sanitizantes que no se pueden utilizar sobre las superficies que tienen contacto directo con materias primas, producto en proceso o producto terminado. Entonces, es importante saber, hay muchos tabús en cuestión de desinfectantes. Inclusive, no hay vendedor que venda malo, ¿no? Luego nos andan vendiendo productos químicos y nos dicen, y autorizado por la FDA. Eso no es cierto, porque la FDA no autoriza nada. Tiene un listado de productos que son los que están permitidos. Hay ciertos desinfectantes que hay en el mercado que son como las fotos de los ovnis, ¿no? Siempre que uno pide las fichas técnicas de ese desinfectante, pura copia de copia, bien borrosa y no se le entiende nada, ¿no? Y por eso les digo que es como los ovnis. Ya ahorita con tanta tecnología, ¿cuándo hemos visto una foto nítida de los ovnis, no? Entonces así son las fichas técnicas luego de esos productos que ponen ahí en sus etiquetas FDA. Y eso es una mala práctica comercial, es un fraude, ¿verdad? Porque tendrían que tener una carta donde dice ese producto con esa marca está registrado con la FDA, y eso nunca lo vamos a ver, ¿sí? Al igual es como decirle aquí a Cofepris que nos dé un certificado de que nuestro producto es inocuo. Pues no, nos va a decir, hay una lista de productos que están autorizados para el uso de alimentos, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tener mucho cuidado con los aspectos de la limpieza, porque todavía andamos un poquito mal en entender todo lo que son los procesos de limpieza. Y todo esto tiene como base la regulación. Las normas, obviamente nosotros estamos en un proceso muy complicado, ahorita sobre todo con lo de Estados Unidos, pero yo les digo a las empresas que asesoran, no se preocupen, si ustedes hacen las cosas bien, si están cumpliendo con los parámetros normativos, origen, destino, por más que el otro esté enojado, pues la normatividad hace que podamos exportar, ¿no? Los que no pueden exportar son por los que están acostumbrados a cumplir con el mínimo necesario. Tenemos un problema muy grave aquí nosotros, que es que más tarda salir la norma que buscamos cómo evadir la norma. Más tarda salir una ley y buscamos cómo evadir la ley, ¿no? Entonces ya viene ahorita el cambio de año, viene la miscelánea fiscal, una prueba es de eso, ¿no? Empiezan los cursos, va a salir la nueva miscelánea fiscal por parte de Hacienda y en enero y febrero hay cursos para evadir la ley. Entonces, así estamos acostumbrados. La normatividad es parte de un hábito que tenemos que tener nosotros. Y voy a hacer un ejemplo que siempre hago, a ver ahorita el foro, a ver cómo está, espero que no me dejen solo, ¿verdad? Levanten la mano los que saben conducir un vehículo. Pero levántenla bien, ¿eh? La media no, a menos que les huela la ardilla, entonces pues sí, bájenla, no, entonces hay riesgo a la salud. Pero levanten bien la mano, a ver, no, es muy temprano porque estén cansados. Bien, no, déjenla arriba, a ver quién se queda conmigo. Dejen la mano arriba los que tienen su licencia vigente. Bien, ahora,
Dejen la mano arriba los que en su guantera tienen el reglamento de tránsito. Y no se vale que el celular, porque ya ahorita no, pues le busco ahí en el... No, que tienen... Bien. ¿Por qué? Porque la normatividad tiene que estar donde se utiliza, ¿no? Ahorita pongo ejemplos. Ahora, ¿quién de ustedes, dejen la mano arriba, los que dominan el reglamento de tránsito, no que lo conocen? Ahorita hay gente que tiene licencia de chofer y no sabe manejar camión de 3 toneladas y maneja un carro automático, ¿sí o no? Vean la incongruencia. ¿Cuántos se quedan? A ver, ¿se quedan conmigo allá? ¿Te quedaste conmigo o no? Entonces, si se fijan, esto lo hago mucho con mis alumnos, ¿no? Porque luego me dicen, no, maestro, es que yo soy un as del volante. Le digo, no, eres un asno del volante. ¿Sí? Ahorita tenemos un problema grave, por ejemplo, los mediocres están preocupados por las cámaras. ¿Que es algo ilegal? Pues sí, la ley dice que la fotografía y los videos son pruebas circunstanciales. Se van a tránsito y les condonan la multa, ¿no? Pero hay que ir. Pero ¿qué pasa? Los mediocres están preocupados por las cámaras, en lugar de estar preocupados por cumplir la velocidad. Si cumplen la velocidad, pues ¿qué les importa que haya 1000 cámaras? ¿Sí o no? Entonces, ese es el problema. Los borrachos están preocupados por el torito, ¿verdad? Pues claro, porque no saben, el alcohol, aunque nosotros aquí estamos propiciando eso, ¿verdad? Pero es con moderación, ¿verdad? Nada tiene que ver el alcohol con el volante, ¿sí o no? El reglamento es muy claro, dice, por más atarantado que sea el peatón, él tiene la razón. Por más atarantado que sea el ciclista, él tiene la razón. Por más atarantado que sea el motociclista, él tiene la razón. Por más atarantado que sea el minibusero, yo tengo la razón. ¿Sí o no? Tiene que ver con... Entonces son aspectos de seguridad. ¿Cuántas veces vamos pasando? Ahí me ha tocado cuando voy al aeropuerto, si han visto ahí la gente que se atraviesa como venado y el puente arriba, ¿verdad? De hecho tengo una fotografía que también he visto que hay varias donde los perros mejor aprendieron y suben el puente, ¿no? Entonces son cuestiones de seguridad. La normatividad y las leyes están para protegernos, ¿sí? Están para tener... ¿Qué es una norma? Vamos a empezar por ahí. Todos aquí le tenemos miedo a la norma, la 06, y aquí, acá, y que viene la gente de Floriberto, y yo, escóndanse, y cúbranse, y córranle, y límpienle, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque no entendemos lo que es una norma. De hecho, hay veces que somos tan incompetentes en el conocimiento de la ley que luego nos atrevemos a decir que las dependencias se contradicen. Es que lo que dice una norma, la otra va... No es cierto. No puede ser por el sistema normativo, ¿sí? Lo que pasa es que tienen diferente forma y diferente enfoque. Nosotros, ¿por qué se da la corrupción? Pues porque no conocemos las normas. Entonces, si la unidad de verificación quiere apantallarnos, quiere asustarnos, sabe que nosotros no conocemos las normas. Los criterios normativos, ¿cuáles son? Número 1, ley. Nada por encima de la ley. Número 2, reglamentos. Todas las leyes tienen un reglamento. Número 3, normas. Número 4, especificaciones. Cuando una autoridad o cuando un auditor llegue con ustedes y les dice, es que debes hacer esto, simplemente hay que contestarle dónde dice. ¿Hay una ley? ¿Hay un reglamento? ¿Hay una norma? ¿Hay una especificación? Y entonces ese debe se puede convertir en un debería. Y un debería es algo que yo tengo la libertad de cumplir o no cumplir. ¿Se fijan? ¿Pero qué necesito? Pues entender la normatividad. Muchas veces por eso somos víctimas de los de tránsito, porque no conocemos ni siquiera las normas. Pagamos en tránsito 100 pesos por el examen que no queremos hacer. Entonces, esto es lo que provoca, por eso este esquema lo pongo así, la base son las normas. ¿Qué es una norma? Es un documento aprobado y reconocido por un organismo oficial, en el cual establece para uso común y repetido reglas, parámetros, directrices y especificaciones con el fin de obtener un grado óptimo de orden. ¿Ya se lo aprendieron, verdad? Ah, bueno, ahorita les preguntamos, ¿sí?
Entonces, se fijan, este triángulo es el fundamental y la base está en las regulaciones. Luego hay otros elementos que son complementarios en la industria alimentaria, pues ahorita es ISO 22000, con sus variantes que hay FSC 22000 y están sacando cada vez más normatividades, que bueno, eso es válido. Pero hay otras, como la ISO 9000 en cuestión de calidad, ahorita que está la versión 2015, que para la industria alimentaria no nos va a costar trabajo la 2015, porque la versión 2015 ahora lo que va a exigir es análisis de riesgos. Y si alguien sabe de riesgos es la industria alimentaria, ¿sí o no? Y de bebidas. Pero ahora te va a pedir análisis de riesgos administrativos, riesgos comerciales, riesgos financieros, riesgos de calidad, riesgos de producción. Las empresas van a tener que modificar su forma porque no estamos acostumbrados al análisis de riesgos, ¿sí? Entonces esto nos va a llevar a una disciplina. Quien quiera entender lo que es el análisis de riesgos, si no conoce muy bien el HACCP, porque es la misma metodología, pero con otras aplicaciones. Quien quiera saber más sobre la gestión de riesgos, cheque la norma ISO 31000, que es la norma de gestión del riesgo. Y ahí les da la metodología. Y cuando vean la metodología van a decir, pues esto es HACCP, ¿verdad? Pero ahora HACCP para financieros, HACCP para comercializadores, HACCP para administrativos, etcétera, ¿no? Hay herramientas y estrategias que se pueden utilizar ahorita, están muy de moda. Pues todo surgió por el sistema Kaizen, ahorita está el Lean Manufacturing, Six Sigma, está el despliegue de la función calidad, está reingeniería, está Basemap, o sea, hay muchas estrategias de mejora que se pueden complementar con todo esto, ¿no? Obviamente las de ISO. Y la normatividad interna y externa. Esto yo les digo a las empresas, tienen que tener una normatividad interna. El código de buenas prácticas no va a funcionar si no tienen un reglamento interior de trabajo. No hay forma de cómo obliguen a los empleados a que cumplan las condiciones. Y ahorita les voy a dar los 7 puntos para que implementen las BPMs. Y van a ver los errores tan grandes que cometemos en cuestión de implementación de los BPMs. En mis 30 años metido en estos negocios de la inocuidad y de la calidad, me he dado cuenta que siempre que implementamos las BPMs queremos verlo como científicos y como técnicos, cuando el problema es social, cuando el problema es de actitudes, cuando el problema son de hábitos. Y esas estrategias, a veces ser muy técnico hace que lo demás sea totalmente incongruente, ¿no? Un día me tocó ir a auditar una empresa de Bimbo, les hacen las mermeladas, y pues con toda la tecnología y todos los recursos, todos de palomitos y todos muy bonitos, los cuates se veían bien, llega la hora del desayuno y con sus mismas prendas cruzando la carretera para desayunar, ¿sí? Es como los médicos aquí en el centro médico, que me ha tocado ahí auditar los quirófanos, y salen con sus prendas de quirófano y están ahí en los tacos, ¿no? Como si las bacterias dijeran, ah, mira, espérate, es que es médico, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, y luego, ¿por qué se les enferman las gentes? ¿Por qué las complicaciones? ¿Por qué los problemas en los quirófanos? Pues por la suciedad, por la higiene. Entonces he llegado a la conclusión de que esto se resuelve en las BPM no tanto por el aspecto técnico, que es importante, sino también del comportamiento humano. Y eso es lo que luego se nos olvida, que las BPM se fundamentan en hábitos, ¿no? Entonces vamos a ver esto. En los sistemas de inocuidad hay 2 elementos que son importantes tomar en consideración. Los prerequisitos estratégicos, involucramiento de la dirección general. Es fundamental, por ejemplo, en plantas, yo les pregunto siempre, ¿esta es una planta de fumar o con áreas para fumar? ¿Sí? Si el director general dueño no fuma, ya lo hicimos. Pero si fuma, va a estar difícil. Si la cabeza no quiere, lo demás no quiere, ¿sí? Entonces, aquí algo que es muy importante es ese involucramiento del director general. Yo por mi posgrado y lo que he hecho y en cuestión de desarrollo organizacional, yo siempre les digo que es importante que quede bien especificadas las funciones. Fíjense bien, los directores
Los directores generales, ¿cuál es su función? Fíjense bien, visionar a la empresa y gestionar recursos. Si están metidos en otra cosa, ya dejaron de ser directores generales. Porque ellos son los que deben de garantizar que haya los recursos para la empresa. No deben de estar preocupados por la producción, por eso tienen a alguien para la producción. ¿Sí? Ellos tienen que garantizar que los recursos financieros, que los recursos económicos la empresa los tenga. Hazte un socio, hipoteca tu casa, vende cosas, no sé, lo que tengas que hacer si eres director general dueño, pero tiene que haber recursos en la empresa. ¿Cuál es la función de los gerentes? Fíjense bien, son 5. Presupuestar, planear, proyectar, administrar y motivar. Si un gerente no genera esto, no es gerente. Y somos muy buenos para poner los términos y los rangos mobiliarios de gerente, ¿no? Hay un refrán que yo digo, el nivel de urgencia es directamente proporcional a la incompetencia gerencial. En una empresa hay urgencias, el gerente no sirve. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre el gerente se escuda echándole la culpa a la gente, ¿no? Si eres el que tiene que planear, proyectar, presupuestar, administrar y motivar, ¿va a haber urgencias? Pues no. ¿Qué es lo que necesitan los mandos medios? O medios mandos, ¿verdad? Ya depende de lo que sea. ¿Qué necesitan? Supervisar, optimizar y controlar los recursos. Ellos están para eso. ¿Se fijan? Y ya los empleados en general, ¿para qué están? Pues para hacer. Entonces, el involucramiento de la dirección implica que haya todo eso. Las buenas prácticas no se pueden implementar si empezamos con problemas de que no hay presupuestos. No, es que aquí la gente es muy ratera, se roba hasta el papel, se roba el jabón. En una empresa de cuyo nombre no puedo decirles, encontré un X-Men de vigilante, ¿no? Digo X-Men porque pasaba la gente por vigilancia y ponía las manos así. Y ya pásale. Dije, no, pues tiene poderes sensoriales en las manos, ¿o qué onda, no? Como era una empresa de embutidos, pues agarro a uno de los empleados y que le pongo un jamón. Pasa por vigilancia y sale el jamón, ¿verdad? Entonces, ya le hablo al supervisor, al muchacho ya le había comentado que no se fuera, y le digo, ¿cómo va la vigilancia? No, 10-4 mi jefe, aquí nadie se me pela, aquí yo bien trucha, y que, pues órale, a ver, ven para acá, y que saco el jamón. ¿Yo? ¿Dónde lo traías? Porque, pues, ¿sí? Le digo, no, pues es que vi cómo vigilas, o sea, cómo estás checando, ¿no? Entonces luego por eso el robo hormiga se convierte en robo marabunta. Entonces, es importante la supervisión, es importante el control. A nivel mando medio es donde está todo eso. Y las BPM no van a funcionar si no tenemos buenos supervisores. Cuando llega el consejo regulador, que decíamos, que corre, ¿verdad? ¿Quiénes son los primeros que corren? Los supervisores, ¿verdad? Entonces imagínense a los empleados, ¿verdad? Cuando llegan los de control de calidad, ¿verdad? Órale, pónganse la cubreboca, órale, pónganse la cofia. Así no funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces necesitan estrategias de calidad, necesitan liderazgo y trabajo en equipo, que luego no sabemos qué es ser líder. Es un problema que tenemos ahorita a nivel mundial, la falta de liderazgo. Indicadores de desempeño a nivel supervisión. Si le pegan al supervisor, hace las cosas. Si al supervisor no le duele, no hacemos las cosas, ¿verdad? Control de calidad, mantenimiento total productivo, luego ese mantenimiento es todo un problema, ¿no? Y yo creo que es por la palabra. ¿Sí saben qué quiere decir mantenimiento? Mantenimiento. ¿Fíjense? ¿Qué pasa? Un día llegué a una planta y me dice, oye, me dice el director general, oye, ¿cómo viste mi planta? Le digo, no, pues muy bien, está todo mecate. Ah, ¿te gustó? Sí, le digo, hay un mecatito por aquí, un mecatito por acá, ¿no? Entonces, ya hasta voy a conceptualizar ese concepto, mantenimiento provisional permanente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabes que mantenimiento WASGIR no están las guardas, no están los tornillos completos, no están los equipos protegidos, ¿verdad? Pues ¿para qué lo hacen si van a volver a hacer el trabajo? Ni siquiera confían en su trabajo, ¿no? Necesitamos control estadístico de procesos. Hay gente que me dice, oye, pero en buenas prácticas de manufactura no se puede establecer control estadístico de procesos. Le digo, sí se puede hacer.
Todo se puede hacer por control estadístico y soy un apasionado de la normatividad. Levanten la mano los que conocen la ley sobre metrología y normatividad. Ya me estás cayendo bien. ¿Sí? Entonces, la ley de metrología y normatividad es una ley que todos ustedes deben de conocer. Ahí dice cómo se generan las normas. Y en el artículo, apúntenle, artículo 56 de la ley, léanlo por favor. ¿Sí? Ahora que soy perito, ese es el artículo que más manejo. El artículo 56 dice: todos los productos elaborados, fabricados y comercializados en el país deben contar con esquemas de control de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el control de calidad es obligatorio, ¿eh? Cuando tengo problemas de peritajes, yo simplemente, ¿quién tiene control de calidad? Ese es el que tiene la razón. ¿Sí? Y luego vamos al segundo párrafo que dice: y debe de cumplir con las normas establecidas mediante control estadístico de la calidad. Entonces, ¿qué resulta? Que control de calidad y control estadístico es obligatorio, ¿eh? ¿Cuándo se lo van a averiguar? Cuando tengan una bronca con un cliente o con un proveedor. Porque es la única forma en la que ustedes van a comprobar que las cosas las están haciendo bien. ¿Sí? Control, procesos formales de compras, ¿verdad? Porque luego ahí pues hay muchos problemas en compras. Hay compras programadas, compras por requisición y compras emergentes. Y hay veces que lo que predomina pues es la compra emergente, ¿no? Control de inventario. Si no es inventar, ¿qué tenemos? El justo a tiempo es importante en el control de inventarios ahorita. No podernos dar el lujo de tener almacenes. Y muchas veces que esa política de almacén mal establecida nos trae problemas de buenas prácticas. ¿Cuántas veces vamos con el de almacén? Para empezar, la planta trabaja 2 turnos o 3 turnos, pero nada más en el turno matutino está el de almacén. Entonces, ¿qué hace? Llega el de producción y pide esto, ¿no? ¿Y qué le dice el de almacén? Y al ratito, en 2 horas me vas a pedir otro. Toma, llévate la caja. Pues sí, ¿qué pasó? Ya le dieron salida a una caja, ¿sí o no? Y nada más utilizaron 1 o 2 piezas. ¿Dónde va a quedar ese material? En el área de producción. Y en el área de producción empezamos a tener pequeños almacenes que son un foco de contaminación, que es un desperdicio de materiales y que es un factor de riesgo. Porque ahí tienes que andar brincando y haciendo maromas y teatro, porque dentro de producción hay muchos almacenes. Y eso ya le dieron salida administrativa. Por eso luego los administradores no les cuadran los inventarios. Oye, pues puras cajas para producir. Sí, pero no se usaron. ¿Eso qué genera? El empleado, el obrero ve que pues hay materiales ahí que no se utilizan, pues dice, bueno, pues me llevo 1, ¿no? Y luego nadie me dijo nada, pues ahora me llevo 2. Ahora me llevo 3 y al ratito lo que era un robo hormiga ya se convirtió en un robo marabunta, ¿no? Y esto afecta directamente a las buenas prácticas de manufactura, porque luego nos encontramos pequeños almacenes dentro del área de producción, ¿sí? Buenas prácticas de almacenamiento y procesos formales de recursos humanos, que viene ahí otra bronca, ¿no? Hay empresas de cuyo nombre no quiero decirles tampoco, que me ha tocado, que su técnica de reclutamiento es con el espejo, la técnica del espejo. ¿Sí se la saben? ¿No? Es ponerle el espejo aquí, si lo opaca, órale, éntrale. Con que esté vivo y no sea vampiro es todo el requerimiento. ¿Sí? Y luego viene todo con toda una actitud de sucios, de desalineados y los queremos meter al área de producción. Luego, caso contrario, hay otras que se basan mucho en los exámenes psicométricos, ¿verdad? Los exámenes psicométricos los hace gente que no sabe nada de estadística. El fundamento de los psicométricos son estadísticos. Ya estamos teniendo un fenómeno importante aquí en Guadalajara, en la zona, por los electrónicos. Hay empleados que ya han hecho 10 psicométricos. O sea que ya no saben contestar hasta sin ver las preguntas. Son expertos en contestar y salen super empleados, ¿eh? Los contratan y son unos vándalos, ¿verdad? Entonces
Entonces son por eso procesos formales de recursos humanos, ¿verdad? Ni contraten con psicométricos ni contraten con la técnica del espejo, ¿no? Tiene que haber un procedimiento formal de acuerdo a perfiles de puesto, de acuerdo a funciones, responsabilidades y nivel de autoridad. ¿Se fijan? Todo esto afecta. Y luego ya de aquí nos vamos a lo que son los prerequisitos operativos para un sistema de inocuidad. Y el número 1 es buenas prácticas de manufactura. El número 2 son procedimientos de operación estándar de sanidad. Estos dos siempre van juntos. Uno sin el otro no tiene caso. Los procedimientos de operación estándar, pues cómo elaborar el tequila, control de productos químicos, control de alérgenos. Van a decir, no, pero en el tequila no hay alérgenos, pero puede haber químicos sensitivos, ¿verdad? Sobre todo cuando son bebidas preparadas. La rastreabilidad, que es importante tener rastreabilidad desde que llega la materia prima hasta que se vende y localizarlo en el mercado, ¿no? Ya ahorita hay pruebas, sobre todo en auditorías, en cuestión de inocuidad, que les hacen la prueba, la de rastreabilidad y les dan 1 hora para que localicen un lote, ¿verdad? Y capacitación formal. Pero ahorita ya los sistemas, sobre todo los sistemas de gestión, ya no nos están pidiendo nada más capacitación. Hay gente que va a 20 cursos al año y sigue siendo el mismo teflón, no se le pega ni nada, ¿sí? Ahorita lo que se pide es que la capacitación vaya enfocada a competencia. ¿Qué es competencia? Que aplique lo aprendido. ¿Cuántas veces llegan con muchas ganas? Me ha tocado en los cursos que doy, principalmente los de HACCP, mandan a los mandos medios, a los que no toman decisiones, y los que toman decisiones se crean producto terminado y nunca van a capacitarse, ¿no? Partiendo del director general, que nunca, no, pues ¿cómo? Es humillante que yo, director general, me capacite. Le digo, pues pobre de ti si vas por los sistemas de ISO, sobre todo ISO 9001, porque ahora ya 9001 te dice, ya no hay representantes de la dirección, o sea que ya no te puedes esconder. Ya no vas a estar en juntas, ya no vas a tener una venta estratégica el día de la auditoría casualmente, ¿verdad? No. Si no estás como director general, eres el que tiene que responder al sistema. Ya el apartado de liderazgo dice, el responsable del sistema es la alta dirección. Ya no hay responsable de la dirección. Ya no va a estar el que se va a preocupar por el sistema. El que se tiene que preocupar por el sistema es el director general. Y el director general entra en el esquema de demostrar competencia. Es decir, que tiene que demostrar que es competente para ser director general. Ahora, ¿es director general dueño? Pues como dueño tiene que decidir quién es el director general. Si él quiere ser el director general, pues se tiene que preparar. ¿Sí? ¿Se fijan? Ya los esquemas van cambiando, por eso el esquema de liderazgo ya es auditable, ¿no? ¿Cuál iba? ¿Sí? Bien. Entrando en la inocuidad, pues siempre creemos que la inocuidad, microorganismos. De hecho, cuando se da el curso de HACCP, yo tengo un curso que ya tengo 10 años dando el curso en la UNAM, Química de la Limpieza y el HACCP, y los prerequisitos, 10 años allá dándolo en la UNAM, en donde me he tenido que pelear con los gurús de la microbiología. Cuando van a un curso de HACCP, 80% del curso es microbiología, ¿no? Por eso los tequileros no van. Nah, pues me va a hablar de puros bichos y pues el tequila mata todo, hasta uno. O sea, no me digas que hay bichos ahí, ¿no? Entonces, este tema es un tabú en cuestión de lo de HACCP, pero esos no son los riesgos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que los riesgos están enfocados hacia hay un riesgo biológico que aparentemente no lo tenemos, ¿sí? Y digo aparentemente porque luego la bebida, ¿qué grado tiene? El tequila. Hacia el cliente, ¿qué grado tiene? 38, por ahí. Entonces no tiene un poder bactericida, ¿verdad? Pero no tiene nutrientes para que crezcan bacterias, o sea, eso es cierto. Pero ¿qué sí puede pasar? Que yo contamine la botella, que yo contamine la tapa, luego cuántas veces se les cae la tapa al suelo y la agarran y ya se la ponen que son hábitos, ¿sí? Entonces, eso es lo que...
Entonces, tenemos el riesgo físico, pues tiene que ver con las instalaciones. Y les voy a dar los puntos para que me quiten la chamba como auditor, ¿sí? Fíjense bien, si ustedes quieren hacer auditorías en cuestión y verificar que sean condiciones sanitarias, número 1, ángulos de 90 grados. Todo lo que es un ángulo de 90 grados es un factor de contaminación, ¿eh? Ahí se acumulan los microorganismos, ahí se acumula el tierra, polvo, alimento para los roedores. Entonces, por eso buscamos que los terminados piso, pared, techo estén boleados en áreas blancas. Hay área blanca, que es un área donde hay manipulación de alimentos, ¿verdad? Y las condiciones de higiene son altas. Área gris es un área de procesamiento donde no hay manipulación de alimentos, puede ser que todo el sistema esté cerrado, pero hay que tener condiciones de higiene. Y área negra, pues es aquella área donde no requiere ninguna condición sanitaria, ¿sí? Entonces, eso nos puede detonar en los riesgos físicos. Luego no tenemos, por ejemplo, en la industria tequilera, pues envasamos en vidrio, pero hay veces que el vidrio lo manejamos como si fuera un material industrial, y ahí andan las botellas rompiéndose, y andan despostilladas, y eso se puede ir en la bebida, ¿no? Entonces tenemos que tener control sobre eso, el manejo y control de la madera, el cuidado de los de mantenimiento, ¿no? Que luego son unos de coloco con patas, ¿no? Entonces, que son los que principalmente andan haciendo contaminaciones dentro de las áreas. Me acuerdo de una empresa de cuyo nombre no puedo decirles, les puse a los de mantenimiento, les puse los comandos. En la mañana yo llegué y los vi, llegaban bañaditos, peinaditos, bien arregladitos, y a la hora parecía que los había agarrado y los había revolcado ahí un camión o no sé qué pasó, ¿no? Entonces los empecé a checar y me encuentro que llegaban, se iban a su cuartito tenebroso, porque ya ven que todos los de mantenimiento tienen ahí su cuartito así medio top secret, ¿verdad? Aparte, unos pósteres ahí que se me hicieron, no entendí por qué esos pósteres, pero bueno. Un día llegué a auditar a otra empresa y le digo, esta no es un área de mantenimiento. ¿Cómo no? Y les voy a levantar una no conformidad. ¿Por qué, ingeniero? ¿Dónde están los pósteres? Y agarran, ¿es eso? Y ya abren, ya las puertas de los anaqueles, ya me las abren, pues ahora sí es un área de mantenimiento, ¿no? Entonces, llego y los veo, y fíjense lo que hacían, se ponían su ropa y agarraban grasa y se la empezaban a untar. Le digo, oye, ¿y eso qué onda? Maestro, lo que pasa es de que si no ven al de mantenimiento sucio es que no están trabajando. O sea, fíjense lo que son los paradigmas, Entonces, esto puede ser riesgos físicos. Riesgos químicos, pues es adicionarle algo, ¿no? Por ejemplo, la industria tequilera tenemos, que yo le llamo un mal hábito y siempre he luchado con eso, ¿te acuerdas? El famoso enjuague de la botella. Para empezar, no es enjuague, ¿sí? Es remoción de sólidos. Porque enjuague es utilizar agua, ¿verdad? ¿Y qué utilizamos? El mismo producto para limpiar la botella. ¿Qué pasa si el baquetón o incompetente del fumigador pasó y una botella nos la contaminó con plaguicida? Y luego todavía la llevamos a esa remoción de sólidos, ¿y qué va a pasar? Todo el lote ya se fue con plaguicida, ¿sí? Es algo de lo que, bueno, ha sido una tradición, pero nada más se da en la industria tequilera, Nadie más lo hace. Limpiar el envase con el mismo producto. Es que lo paso por filtros, sí. Remueves sólidos, pero no lo que se pudiera disolver en el... Es alcohol, al final de cuentas, es un solvente, ¿sí? Entonces esas son de las cosas que luego pasan, y me ha tocado luego ver cómo fumigan, ¿no? Los de fumigación pues echan para todos lados. Los de mantenimiento luego también manejan las cosas ahí. Viene el término de bioterrorismo. Entonces, que nosotros decimos, bueno, aquí en México no hay, pues cuando más no hemos sabido, ¿no? Pero quién sabe, desde que les tumbaron las torres allá a los gringos, ahora ya todos los alimentos que van a Estados Unidos, pues ya tienen un esquema, se tienen que registrar, cuando menos en aspectos de bioterrorismo, ¿no? Bien, entonces, algo que no afecta a la industria tequilera, pues obviamente son la alteración.
¿verdad? No hay nutrientes en el tequila, sí puede haber materia extraña en el tequila, sí hay condiciones de temperatura que tiene que ver en la fermentación y tiene que ver en la destilación. No tenemos problemas con el pH a menos que sea una bebida preparada, ¿verdad? Un mix. Actividad de agua pues no es el problema para nosotros, es para el que se toma nuestro producto, ¿no? Porque por eso se deshidrata y le da la cruda, pero ese es otro boleto, ¿verdad? Y aspectos microbiológicos tampoco son, o sea, no se dan las condiciones para que un patógeno pudiera crecer, pero sí pueden crecer bacterias mesofílicas aerobias, hongos, levaduras, ¿verdad? Inclusive organismos coliformes, ¿verdad? Pudiera haber cuando no se lavan bien las manos, ¿verdad? Agarran los tapones, ¿verdad? Luego les hablo de una bacteria que se llama Escherichia coli. ¿Y esa dónde está? Pues ahí donde termina el nombre, ¿verdad? Entonces, los empleados luego les da risa cuando les digo esto, ¿no? Algo que es importante en las buenas prácticas de manufactura es entender bien la naturaleza y el origen de las materias primas. El origen de las materias primas, ¿no? El origen y naturaleza del agua. Hay tres aguas que debemos de cuidar: las descargas, los drenajes, el agua potable, que es el agua de servicios, y el agua de formulación. La industria tequila tiene las tres, ¿sí? El ambiente de la planta, que ya les dije. Número 1 que hay que cuidar, ángulos de 90 grados. Número 2, no lo dije, ¿verdad? Superficies rugosas. Todo lo que es una superficie rugosa es un foco de contaminación. Y número 3, donde no puedo ver, no puedo limpiar. Así de fácil. Con esos 3 me quitan la chamba, ¿sí? Lleguen y muchas veces nunca volteamos arriba y empiezan las traves, las vigas, todo ese polvo cae. Envasamos en las áreas donde está área de almacén y ahí tenemos el área de envasado. Entonces ahí es cuando se puede dar la contaminación cruzada, ¿no? El factor humano, que tiene que ver con las buenas prácticas, el equipo de proceso, que también se analiza con esos 3 aspectos que les di, ¿no? Entonces, las buenas prácticas, ¿qué son? Primero, disposición del personal. Todos los malos hábitos están ahí. Las instalaciones físicas, terminados si es un área blanca, si es un área gris, si es un área negra. Área blanca, por naturaleza, en el proceso de elaboración de tequila, es el envasado. Ahí es donde hay que tener los mayores cuidados sanitarios, ¿no? Facilidades sanitarias, esto es baños. Hay veces que no están claros los baños del personal y es un relajo, ¿no? Baños, comedor, ¿dónde come? Pues ahí en el patio, ahí afuera, pues. La ley, pues sí, ya pide que haya esas condiciones, ¿no? Lockers. Luego les ponen unos lockers así de chiquitos y creen que todo va a caber ahí, ¿no? Y luego toda la planta parece tendedero de ropa y zapatos por todos lados. Instalaciones y equipamiento, proceso de producción y que sea con condiciones asépticas. Entonces, no porque no aparezca en el producto final aspectos microbiológicos, no quiere decir que la planta no tenga que estar limpia. Por eso Salubridad, luego Cofepris, se pone tan quisquilloso con las plantas, ¿verdad? Proceso de limpieza, que ya les comenté. Instalaciones sanitarias, inspecciones sanitarias, ¿no? Entonces, en resumen, las BPMs, pues no me voy a poner ahorita a explicarles cada aspecto que tenemos que tener en las BPMs, como es la salud ocupacional. Hay veces que tenemos gente que es una salmonela con patas. Me ha tocado encontrar gente que en las manos tiene herpes y ahí anda en el área del pasado, ¿sí? Entonces, gente, se puede transmitir por alimentos la hepatitis A, el rotavirus, y el tequila no es una bebida que pudiera eliminar esos microorganismos, esos virus. Ahorita estamos invadidos por los virus. Tenemos que tener un procedimiento de higiene y sanidad, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho que en la producción tengamos estaciones de lavado de manos. El proceso más crítico es el lavado de manos, ¿sí? Tenemos que evitar que haya todo esto, joyas, alhajas, luego no hacemos que la gente cumpla con esto porque no los inspeccionamos, luego que se quieren ver bonitos, ¿verdad?
y el maquillaje. Entonces el maquillaje, a menos que sea comestible y que te enseñe la ficha técnica que diga que el maquillaje es comestible, aunque hay lápices labiales que saben bien rico. ¿Poco no? Ahí nada más que no puedo inspeccionar eso, ahí ya. ¿Verdad? Está nervioso me puse nomás. Entonces, está prohibido fumar. Las colillas traen un problema importante con los roedores. Los roedores recolectan las colillas para hacer sus madrigueras. Es lo que más les gusta para poder hacer sus madrigueras, ¿no? Entonces, no podemos comer, mascar. Eso de probar el producto en el área de producción es comer. Tiene que haber un protocolo para degustar, ¿sí? Si no, pues es comer. No escupir. Ahí les pongo esta, nada más que siempre cuido que no se equivoque el dedo. Pero es importante que sea una planta de no fumar. Si vamos a cumplimientos de requerimientos internacionales, ¿cuáles son los requerimientos internacionales? El más grande es el Códex Alimentarios. Luego, por el vecino que tenemos, pues es el Código Federal de Regulaciones, capítulo 21, artículo 110. Y si estamos en México, pues cuando menos es la NOM 251, SASA1, 2009. Entonces, hay otras referencias como AIB, como el código Texas A&M, o sea, hay diferentes códigos que se pueden utilizar como referencia para las buenas prácticas. El uso correcto, esto es para el área de envasado principalmente. El uso correcto de la cofia, ¿verdad? Porque luego pues ahí traen todo el greñero afuera. Antes cuidábamos a las mujeres por el cabello largo, pero ahora pues ya, también los hombres, ¿no? Antes cuidábamos a las mujeres por las pinturas y las alhajas, y ahora también ya hay hombres que pues también ya se ponen eso. Entonces, antes nomás hablábamos de sexo, hombre-mujer, y ahora pues tenemos que hablar de género, ¿no? Hombre, mujer, cocodrilo, quimera, sabrá Dios qué cosas más salen. Entonces, todo eso ya hace que la cultura sea tan diversa, que las prácticas de manufactura, que los hábitos de higiene cambien, ¿eh? Entonces, esto hace que entendamos que para cada parte del cuerpo, pues ahí están los microorganismos que podamos encontrar, ¿no? Hay gente que luego se deja una uña larga y ahí se anda sacando el cerebro, ¿no? Y luego jugando guerritas. Entonces, y todo eso, pues ¿a dónde va a dar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que recolecta todas las bacterias? Las manos. ¿Qué es lo más crítico? Las manos. La normatividad mexicana nos exige el cubreboca. La normatividad de Estados Unidos no. Es más, en Estados Unidos podemos andar barbones porque usamos el cubrebarba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cubreboca es un foco de contaminación cuando no lo saben utilizar correctamente. Si agarran el cubreboca del centro, ya se contaminaron las manos. Todas esas bacterias que pudiéramos tener nosotros en la nariz y en la boca, ya están en nuestras manos, y esto es lo que las hace peligrosas, ¿no? Entonces, tenemos que contar con una estación de lavado de manos, despachador de jabón, cepillo, si van a utilizar cepillo, la tarja, el sistema de dosificación de agua, que ya el electrónico ya no son caros. Por mantenimiento, cuando usan el de pistón, el de rodilla, el on-off, todos esos, por cuestión de mantenimiento, se la pasa mantenimiento ahí. Entonces ya al final de cuentas estos sensores salen más baratos. Hay que poner bote, luego se les olvida el bote. El despachador de sanita. Y la ley ya contempla que sí pueden utilizar siempre y cuando no esté dentro donde están los sanitarios. ¿Sí? Cuando vamos a tiendas comerciales, a restaurantes, sí se han fijado que luego están adentro de los baños. Entonces imagínense todo el olor patisobático y todo lo que hay ahí, ¿sí? Lo calentamos en el aire y lo inducimos directamente de nuestras manos, ¿no? Entonces no pueden estar dentro de los baños. Entonces, lo quise poner porque muchas de las plantas de tequila quieren ser museos. Me tocó en una tequilera, que no voy a decir el nombre, ¿sí? De que la gente subía a las tinas de fermentación y venía una señora con chanclas, con esos vestidos amplios y con un niño en brazos y trepada ahí en el andén junto imagínense, se atora el vestido. Entonces le digo al supervisor, oye, mira, esta señora no puede estar aquí en planta, es que pagó su boleto, ¿verdad?
Le digo, pues pónganle ahí en el boleto que no nos hacemos responsables porque esos son riesgos laborales, ¿sí o no? Imagínense el niño que hay ahí dentro, pues por eso se hacen alcohólicos, ¿no? No va a querer que lo saquen. Entonces, el lavado de manos es importante y es lo más importante en el proceso de buenas prácticas, ¿no? Algo que yo les digo en buenas prácticas, fíjense bien, todo lo postizo de manos y cara está prohibido, lo demás no. Sí, eso pues ya si cae, pues mismo que caiga, ¿verdad? O sea, ya sería muy aparatoso eso. Entonces, pestañas postizas, pupilentes, muelas postizas, uñas postizas, ¿sí? Luego hay quienes en los oídos tienen un montón de coliges, todo eso, joyas, alhajas, todo eso no debe estar, ¿sí? Bien, en forma general, pues obviamente esto lleva para mucho tiempo, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues no sé si tengan una pregunta, reclamación, trauma, anécdota, sugerencia, comentario, algo que quieran decir. O ya vi que son buenos para preguntar, ¿verdad? Sí, yo tengo una trauma. Bueno, psicólogo no soy, ¿eh? ¿De qué se trata? Que número de hectáreas de agave en México aumenta muy poquito. Y personas que hacen normas que son bastante buenas. Buenas prácticas de laboratorio, manufactura de otras cosas, se multiplican como bacterias que son patógenos. Así, no preocupa a usted que va a llegar a este mundo que hay 100 tequileros y 1000 personas que hacen buenas prácticas de industria. No es preocupante en el futuro. Pues, Gracias. pues sí, o sea, es preocupante, pero es necesario para dar una garantía, ¿no? Nuestro cliente no le interesa, a él le interesa el producto final. Y ahorita que cada vez estamos en un mercado más exigente, que ya demandan, que ya se quejan, pero sí todo tiene que ser, por eso es importante, ahí les va, se me pasaron los siguientes puntos, ¿eh? ¿Cuál es el punto más importante que siempre hacemos para las BPMs? Primero, capacitar al personal, ¿sí o no? Es lo más incompetente que podemos hacer. Regla número 1, si quieren para que apunten. Número 1, tiene que tener la empresa un reglamento interior de trabajo. Si no, legalmente no pueden hacer nada. Número 2, que el reglamento tenga una cláusula que diga: es responsabilidad de todo el personal cumplir y hacer cumplir el código de buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Si lo ponen, ya lo vi legalmente, es válido para que una persona, si no entiende esto, lo pueden correr. Número 3, hay que capacitar por competencia al supervisor primero. Número 4, hay que hacer una inspección sanitaria para ver que cumplamos con todos los requerimientos sanitarios y la clasificación de las áreas. Número 5, tenemos que generar un plan de acción correctiva y preventiva con aspectos sanitarios. Número 6, generar los registros de control para que el supervisor los aplique. Y número 7, capaciten al personal operativo. ¿Qué es lo que hacemos? Queremos capacitar al personal operativo y le decimos: oye, es que se tienen que lavar las manos. Y no falta el obrero que levanta la mano y oye, pero nunca hay jabón. Bueno, pero es que tenemos que preocuparnos por el cliente y la higiene. De las 4 llaves que hay para lavarse las manos, nada más sirve una. ¿Sí? No, pero nosotros nos estamos preocupando. Nunca hay papel. El jabón que nos están poniendo es un pocillito ahí con jabón Roma. ¿Sí o no? Hasta en ridículo quedamos. Entonces, estos 7 pasos, tengo ya 25 años implementando BPMs para decirles que llegué a esta conclusión y la mayoría de las empresas que lo hacemos ha funcionado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿O expliqué muy bien o no me entendieron nada? Pero bueno, gracias.